procesos por el cual Dios nos salva. Eh, el primero es la obra redentora de Jesús, ¿no? Desde que Él viene al mundo hasta que muere y resucita por nosotros, ¿no? Todo lo que Dios hizo eh, por nosotros para que podamos entrar al segundo proceso. Eh, y cuando recibimos el mensaje de amor de Dios, de que Él nos quiere, de que Él nos invita a ser miembros de su familia, que Él ya hizo todo para que podamos entrar a ser miembros de la familia de Dios. Eh, y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder comprender el mensaje maravilloso y tomamos la decisión de recibir a Jesús. Entonces nos conectamos a todo lo que Jesús hizo y nos conectamos exactamente en el punto de su muerte. El punto de la muerte de Jesús es un punto maravilloso porque es el único lugar donde Él es cargado con el pecado de todos nosotros. Y entonces nosotros venimos como pecadores y podemos ser semejantes a Él. Él porque lleva la carga del pecado de todos la gente de todo el mundo, de todas las edades, de todos los tiempos. Y nosotros porque venimos cargados con nuestros propios pecados, ¿no? Con nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza humana que recibimos de nuestros padres y desde Adán y Eva, ¿no? Entonces en ese momento es el único momento donde podemos ser semejantes a Él. Y en ese momento nuestro Padre nos une a Jesús en su muerte en la cruz. Y está en Romanos 6, del 1 al 7. Y dice en el versículo 3, dice, ¿no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Porque si somos plantados con Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y el versículo 6 dice esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, en el mismo instante que recibimos a Jesús, este proceso se lleva a cabo. Pero muy pocos de nosotros lo sabíamos o lo entendíamos así. Es algo que ya sucedió, pero el tremendo amor de Dios que tiene por nosotros y el respeto que siente hacia cada uno de nosotros y la libertad que nos da de escoger y decidir, le impiden obligarnos a recibir esto mientras nosotros no lo entendamos. Entonces, el tercer proceso se arranca una vez que resucitamos con Cristo, que eso ya ocurrió en la cruz. Cuando resucitamos con Cristo, entonces empieza este tercer proceso que estamos revisando ahorita, que es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos empieza a revelar verdades que requerimos procesar, entender y tomar la decisión de recibir esa muerte con Cristo que ya nos fue dada, pero que si no la recibimos, no empieza a aplicar y operar en nosotros.
Por eso es tan importante entender lo que ya ocurrió, lo que ya Dios hizo. Ya Jesús vino, murió y pagó por todos nosotros. Ya Dios hizo el trabajo previo que se requiere para que nosotros podamos tomar la decisión de recibir a Jesús. En ese momento ya fuimos crucificados juntamente con Él y ahora estamos en el proceso de entender lo que sucedió para aceptarlo, para recibirlo, decir, recibo, Padre, recibo esta muerte que me diste con Jesús, recibo la muerte de mi viejo hombre, acepto que mi cuerpo de pecado sea destruido y pues recibo esta bendición que tú me das, ¿no? De hacerme libre de mi viejo hombre, de mi antigua naturaleza, de toda la maldad que ha habido en mi corazón y que ya fue quitada por la sangre de Jesús y acepto ser santificado por ti, acepto ser limpiado, acepto ser purificado, para que podamos nosotros en este proceso de santificación ser limpiados ya nuestro corazón ya fue limpiado, ya nos cambió el Espíritu Dios. Pero ahora lo que está haciendo Dios es que nuestra mente, o sea, nosotros tenemos tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma o la mente es lo mismo. El espíritu ya nos fue cambiado y se nos fue dado el espíritu de Cristo. La semilla incorruptible. Ya tenemos una semilla incorruptible en nuestro corazón. Y fuimos hechos una nueva criatura. Y ahora esta pieza de santificación, entonces Dios está modificando nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estamos en ese proceso de renovar nuestro entendimiento, entender lo que Dios ha hecho por nosotros y tomar decisiones de recibir, porque, como lo comentábamos, si tú no aceptas algo, si tú no lo recibes, Dios no te lo impone. Entonces tenemos que ir recibiendo esto y ser limpiados, no de la maldad del corazón, porque como decíamos, eso ya fue sanado por Dios al darnos un nuevo corazón, al darnos el corazón de Jesús. Lo que está Dios arreglando son las estructuras mentales que el diablo fue formando en nuestra vida durante mucho tiempo. La Biblia les llama fortalezas que el diablo edifica en nuestra mente y que nos impiden vivir esa vida de unidad a la que Dios nos quiere llevar, de acuerdo a la oración que hizo Jesús en Juan 17, donde dice, Padre, que sean uno como tú y yo, tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Dios quiere llevarnos a esa unidad con Jesús que Jesús le pidió. Pero lo santo no se puede mezclar con lo inmundo. Entonces, por eso tenemos que ser limpiados, tenemos que ser santificados en este proceso, que es el tercer proceso que estamos estudiando de la renovación en el Espíritu Santo. Espero que sirva esta breve, digamos, revisión de estos temas, ¿no? Gracias. ¿Alguien desea comentar? Gracias, Marco. ¿Alguien que quiera comentar algo o tiene alguna duda o demás? ¿O agregar? Ajá, adelante, Oscar. A mí lo que, ahorita que hablaba Marco, la verdad yo no lo había yo visto de esa manera. Es la parte donde él dice que nos unimos a Jesús cuando él recibió todo el pecado de todo el mundo, ¿no? Esta parte yo no la
no lo había entendido así, pues, o muy interesante, y que pues no sé si Marco quisiera pues ahondar un poquito más en esa parte, ¿no? Porque no lo había yo visto así, ¿no? Que en ese momento, pues, de que Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad, en ese momento nosotros fuimos, no lo había yo entendido, pues. No sé si me expliqué por ahí. Sí, sí, sí. Sí, es que mira, para poder ser uno con otro, necesitamos ser iguales a Él, ¿no? Semejantes a Él. Entonces, nosotros venimos de un mundo, de un mundo de tinieblas, y nuestra naturaleza, la naturaleza que traíamos es una naturaleza pecadora. Esa naturaleza la adquirimos cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron separarse de Dios para conocer el mal. Entonces, al separarse ellos de Dios, dice Romanos 5 que el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, Adán, y a través de él pasó a todos los hombres. Entonces, todos los hombres adquirimos este corazón corrupto, este corazón lleno de maldad que traíamos. Nosotros ya no lo traemos, ya nos fue limpiado por la muerte de Cristo. Pero todos los seres humanos que no han recibido la adopción, que no han recibido a Cristo, así vienen, ¿no? Así vienen nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hijos, la gente que conocemos, que no ha tenido la gracia de recibir el entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros, pues así viene, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos unir a la santidad de Jesús si no somos limpiados por Él primero. Pero para poder ser limpiados, era requerido que Jesús fuera hecho pecado por nosotros. Voluntariamente, Él aceptó ser hecho pecado, y que Dios cargara en Él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, me parece que es. En Isaías 53, Dios nos explica que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y es precisamente en la cruz donde Jesucristo cargó el pecado. Entonces, es ahí en la cruz donde Él se hace semejante a nosotros. Él se hace semejante a nosotros en el sentido del pecado. Y esa semejanza nos permite unirnos a Él en su muerte y morir con Él. Y entonces resucitar con Él. Ese proceso completo se lleva a cabo, ya lo hizo Dios para toda la humanidad, para toda la gente, pero solamente va a aplicar en la gente que reciba a Jesús. Porque Dios no le va a imponer nada a nadie. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús, recibe también, o sea, recibir a Jesús quiere decir ser bautizado en Cristo. O sea, ser sumergido en Cristo. Ya sea que tú te sumerjas en Él o que Él se sumerja en ti, como quieras verlo, pero somos unidos a Él, como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor
un espíritu es con él. Pero Dios no se puede unir, Dios santo, un Dios santo y limpio, no se puede unir a una persona que es pecadora, ¿no? Que trae maldad. Entonces, al hacerse Jesús semejante a nosotros, por el hecho de cargar los pecados de todos los hombres, en ese momento de la cruz es que somos semejantes a Él. Y cuando recibimos a Jesús, Dios nos une con Él en su muerte. Y entonces, Dios recibe a ese pecador, lo juzga, lo condena y lo mata, porque la paga del pecado es muerte. Y luego Jesucristo resucita. Y como nosotros fuimos unidos con Él en su muerte, pasamos por ese proceso junto con Él. Pasamos por el proceso de ser juzgados, de ser condenados y de ser muertos. Pero ¿quién pasa por ese proceso? Nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza. Entonces Jesucristo resucita y como estamos unidos a Él, resucitamos con Él. Y es por eso que somos una nueva criatura. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en nuestro espíritu tenemos a una nueva criatura que ya fue hecha libre del pecado que traíamos los seres humanos. Y entonces podemos entrar a una nueva vida. No sé si esto que estoy platicando sea suficiente para la pregunta que hiciste, Oscar. Sí, excelente, Marco. Ahora sí que me quedó más claro esa parte porque sí cuando estabas hablando ahora sí que eso fue lo que me brincó, pues, pero ahorita Te dejamos de escuchar, Oscar. Como que se congeló. Nos quedamos en pero ahorita. Sí, quedó claro. Gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Okay. Sí es importante ir teniendo entendimiento y claridad de lo que estamos viviendo, porque entonces vamos edificando, bueno, Dios va edificando en nosotros sobre bases sólidas. Todo esto lo hace Dios, por supuesto, el poder es de Él, pero nosotros tenemos que aceptar que Él haga en nosotros, ¿no? Aceptar que Él haga esta obra maravillosa de salvación en nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El poder es de nuestro Padre, de nuestro hermano Jesús. Pero con este amor tan grande que Dios tiene por nosotros, se requiere que nosotros vayamos con toda conciencia aceptando la obra que Él va haciendo y recibiéndola, ¿no? Dándole acuse de recibo. Sí, lo recibo, estoy de acuerdo, límpiame, santifícame. Ahorita estamos en este último proceso, el proceso de la santificación, de la renovación de nuestro entendimiento,
Y es donde proceden estas explicaciones para que nuestra mente se vaya alineando y se vaya adaptando a lo que ya somos ahora. Ya no somos pecadores, ya somos hijos de Dios, hemos sido hechos libres de nuestra antigua naturaleza, hemos sido hechos libres de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. Y ahora estamos aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Y es por eso que estamos tomando estos estudios de las cosas que ya Dios ha hecho y ha realizado a nuestro favor, para irlas recibiendo y que vayan aplicando en nuestras vidas. Y yo creo que pues, podemos continuar con la guía, a menos que alguien más tenga alguna otra duda. Ok. Así como estaba comentando Marco, para poner esto así como que en un contexto de acuerdo a la guía, realmente lo que estamos viendo es comprendiendo nuestra adopción, ¿no? Entonces, todos estos fundamentos sí es preciso que nos queden muy claros porque pues es la base, ¿no? Yo durante mucho tiempo, aunque yo había recibido a Cristo, no había recibido la muerte de mi vieja criatura, ¿no? O sea, ya había ocurrido, pero yo no le había permitido a Dios renovar mi entendimiento. Entonces, esta parte yo no la estaba viviendo, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo me muestra, yo decido creerle y obviamente aceptar que Él lo haga, ¿no? Empiezo a vivir esto, ¿no? Y empieza el Espíritu Santo a seguir haciendo su trabajo en nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que nuestra adopción no es humana, ¿no? Entonces, es importantísimo tener esto claro y qué bueno que el Espíritu Santo, realmente no estamos viendo el proceso como tal, o sea, no se trata ahorita lo que estamos viendo de esto, pero el Espíritu Santo nos ha guiado a ver esto, porque Él quiere que lo tengamos muy claro, ¿no? El proceso de salvación, que es el proceso de la adopción, ¿no? Entonces, y entender que esta obra, como comentaba Marco, por lo que Dios le daba, es realizada únicamente por Dios y ya fue descrito el proceso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la guía, dice aquí, hay un bloque de texto y hay como una columna a un costado y dice, su palabra es verdad. Y a un costado tenemos tres párrafos. El primer párrafo dice que todo lo que Dios hace es divino y no está limitado a la capacidad humana. Y todo lo que Dios habla es divino y no tiene el mismo significado que las palabras del lenguaje humano. Entonces, cada palabra de Dios es verdad porque Él tiene el poder de hacer la realidad eternamente. Este es el contexto en el que Él me comunica y realiza su adopción en mí. Entonces, nosotros humanamente tenemos una idea de lo que es adopción, ¿no? En el contexto humano, ¿no? Y aquí la guía explica, ¿no?, lo que es adopción en el contexto humano para que vayamos pues, recibiendo del Espíritu Santo lo que nos quiera dar, ¿no? En el contexto humano, la adopción de una persona implica el hacerla parte de una familia, de la cual dicha persona no nació naturalmente. Es decir, se otorgan derechos de hijo a una persona que genéticamente no nació de los padres que le adoptan. El adoptado será parte de la familia por una decisión, pero no por naturaleza. Entonces, hemos visto que en el proceso que se ha descrito, ¿no? Esto no es, se ha quedado muy claro, ¿no? Que no somos tomados, ¿no? casi como
con el proceso de adopción de un hijo, pues vas y lo eliges, ¿no? Y como que no tiene mucho que ver la decisión de la persona, ¿no? O del niño, ¿no? En este caso, pues es libertad de una familia, tal y como viene, ¿no? Entonces Dios no hace esto con nosotros, ¿no? Creo que ha quedado pues muy claro, ¿no? Él nos da su naturaleza, para empezar nos invita, ¿no? Si nosotros aceptamos, entonces nada de esto ocurre sin nuestra participación, ¿no? Entonces aceptamos nosotros y esa obra empieza a entrar en proceso. Adelante, Marco. Sí, siento de parte de Dios, del Espíritu Santo, que es importante esto que estás diciendo ahorita. ¿Por qué estamos diciendo que somos engendrados por Dios? La única manera de ser hijos de Dios, el único versículo que en toda la Biblia dice cómo ser hijo de Dios, es Juan 1:12. Juan 1:12, bueno, el versículo 11 dice, a los suyos vino, está hablando de Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero luego el versículo 13 dice una cosa asombrosa, dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y esa palabra engendrados nos remite a genes y a genética. Lo que Dios está diciendo es que cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios nos engendra, o sea, nos da su semen, su semilla. Dice, primera carta de Pedro 5:23, dice, porque no hemos recibido una semilla corruptible, sino una incorruptible, ¿sí? Esa semilla que nosotros recibimos es a Jesús mismo. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, nosotros recibimos el semen de Dios, la semilla de Dios. Somos engendrados por Dios y somos engendrados en su naturaleza divina, ¿sí? Y por eso dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre. O sea, el linaje de sangre es el linaje que viene desde Adán. La voluntad de carne es la naturaleza carnal. Y la voluntad de varón es la naturaleza que heredamos de nuestros padres. Entonces, Dios rompe los vínculos con esas tres voluntades, con esos tres linajes, y nos da su genética divina. Entonces, por eso decimos que somos engendrados por Dios. La adopción divina no es como la adopción humana. La adopción divina literalmente nos da la genética divina de Dios, que es Jesús mismo morando en nuestros corazones, ¿sí? Que es la semilla incorruptible. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, Jesús mismo. Y quizás esto que Dios nos dice nos haga como mucha claridad en el sentido de que fuimos engendrados de a de veras en la naturaleza divina, ¿no? Ahora estamos aprendiendo a vivir en ella, porque como dice Gálatas 4:1, dice, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, pues no podemos vivir como herederos de Dios, que ya somos, al ser hijos, somos herederos de Él y coherederos con Cristo, ¿sí?
Gracias. Igual si hay dudas, con toda confianza, es un tiempo para que todo